Ya está grabando. Buenas tardes, maestra, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar acerca del modelo de Credit Risk. Mi nombre es Juan Pablo Juárez Arracón y me acompañan Israel Ersin y Mariana Hernández. ¿Qué es el probabilidad de que un prestatario no cumpla con las obligaciones de pago? Este modelo lo que va a hacer es calcular el riesgo al que nos enfrentamos debido a pues sí, a que un prestatario no vaya a cumplir con sus obligaciones. La importancia es el impacto en la estabilidad financiera y operativa de las instituciones. El objetivo de este modelo, como mencioné, es mitigar las pérdidas financieras mediante la evaluación y la cuantificación del riesgo. Vamos a utilizar fórmulas para determinar el riesgo al que nos enfrentamos en cuanto al tema de crédito. Existen tres tipos de riesgo de crédito que nosotros identificamos. Número uno está el riesgo de contraparte. Es cuando no se cumple un contrato de derivados o algún acuerdo financiero. Va a ser, sí, un riesgo normal entre persona A y persona B de que no se cumple este contrato. Después está el riesgo de concentración. Es cuando te ofrecemos un excesivo crédito a una sola persona. Hay muchísimo riesgo porque solo es una institución, una persona. Y por tercero está el riesgo soberano, que es el riesgo en caso de incumplimiento por parte del gobierno. Hablando de bonos o países que tengan una mala calificación, este puede ser un gran ejemplo de un riesgo soberano. ¿Cómo este modelo? Bueno, como comenté, es gracias a cálculo que podemos determinar la exposición que tenemos ante este riesgo. Todo esto se basa en la probabilidad y estadística. Tenemos tres factores importantes: LGD, PD y EAD. LGD es Loss Given Default, es el porcentaje de pérdida económica si un cliente no paga. Por poner un ejemplo, si un banco pierde el 40% de un préstamo tras un impago, el LGD será del 40%. Pasando al PD, es the probability of default. Es la probabilidad de que el cliente no cumpla con su pago. Si un cliente tiene un PD de 5%, hay un 5% de probabilidad de que no pague. Y finalmente está de exposure at default. Es el monto total de la deuda que queda pendiente en el momento de impago. Si un cliente debe 100,000, deja de pagar, ese será el monto del EAD. Finalmente, la fórmula de las pérdidas esperadas será el probability of default multiplicado por loss given default multiplicado por exposure at default. Al final vamos a usar estos tres factores, los vamos a multiplicar y esta fórmula nos estimará la pérdida esperada combinando la probabilidad de impago, el porcentaje de pérdida y el monto de la deuda. Ahora vamos a hablar de una parte bastante importante que son los métodos comunes en el credit risk. Que el primero es el modelo estadístico basado en los datos históricos. Un ejemplo podría ser las puntuaciones crediticias que se están generando con el paso del tiempo. El número dos son los modelos dinámicos, que estos incorporan los cambios en las condiciones económicas. O también podrían ser usan los datos en tiempo real o proyecciones para ajustar las evaluaciones de riesgo. Y el número 3 es el enfoque basado en las simulaciones, o sea, el Monte Carlo para evaluar las distribuciones de las pérdidas. Otro podría ser, la ventaja de este podría ser que nos ayuda a prever pérdidas potenciales en extremas condiciones adversas. Entonces, la siguiente parte que vamos a ver son las herramientas de evaluación. Estas herramientas de evaluación también vamos a ver tres puntos. La primera son las credit scoring, las cuales son las evaluaciones de los prestatarios individuales. ¿Qué es esto? Un ejemplo podría ser los modelos de probabilidad de incumplimiento. El número dos son los análisis de cartera, que podrían ser la evaluación de riesgos conjuntos en múltiples prestatarios. Esto es muy común, de hecho se considera una recolección entre los activos para identificar la concentración de riesgo. Las métricas claves podrían ser el expected loss y el credit bar que habíamos visto en anteriores clases. Y por último tenemos el rating crediticio, el cual es la clasificación por agentes como Moody's, SPA y Fitch. Estos proveen una opinión independiente sobre la capacidad de los emisores para cumplir con sus obligaciones. La siguiente parte vamos a hablar de cómo se puede ocupar los casos de uso. En los bancos comerciales lo podemos ocupar como la determinación de las tasas de interés personalizadas en mercados de derivados.
en evaluación de solvencias de contrapartes y en el sector inmobiliario en evaluación de riesgos en préstamos hipotecarios. Para este modelo existen diferentes enfoques regulativos. El primero que se introdujo fue el Base 2, que se introdujo en 2004. Este mejora la medición y gestión de los riesgos de los bancos, y para esto se tienen que considerar los modelos internos que permiten a los bancos que usen sus propios modelos para medir los riesgos, considerando los créditos de riesgo, el capital mínimo que considera que los bancos tengan el suficiente capital para cubrir todas las pérdidas potenciales, y la supervisión, que pues obviamente es el monitoreo de las autoridades regulatorias. Este modelo es más, este enfoque es más flexible y centrado en modelos internos. Luego tenemos el Basel III, que se introdujo tras la crisis financiera del 2008. Este sirvió para aumentar la resiliencia del sistema financiero y pues que no hubiera una crisis como la que pasó en ese año. En este exige que sea un capital más sólido, pues obviamente para absorber las pérdidas que pudiera tener el banco, una cobertura de liquidez, introduciendo métricas para asegurar que los bancos pues tengan suficientes fondos líquidos en los que pues puedan aplicar en tiempos de crisis, y una reducción del riesgo sistemático que pues limitaría la exposición de los bancos a pues grandes riesgos que pudieran colapsar pues en cadena todos los bancos. Este pues método es mucho más estricto, con mayores requisitos de capital, y pues se enfoca mucho más en la liquidez y la estabilidad sistemática. Luego, como todos los modelos, pues tiene ciertas ventajas y desventajas. Entre sus ventajas podemos encontrar que mejora la gestión del riesgo, permite que se asigne mejor la eficiencia de los recursos y pues reduce las pérdidas inesperadas. Como desventajas es que genera una dependencia. ¿Cómo te metiste a la clase? No. Tiene un pacto. Estuvieras metido aquí en el equipo, güey. ¿Un 3? Como pues sí, depende debe mucho ser de 4, pero... Y tiene una complejidad técnica en la implementación. Bueno. Como conclusión, este modelo es esencial para identificar, cuantificar y mitigar los riesgos financieros que pudieran tener. Su implementación efectiva pues requiere herramientas avanzadas y adaptación regulativa, pero es al final un método muy eficiente. Gracias.